Gracias. Feliz sábado. Amén. Feliz sábado. Amén. Ah, se escucharon con más energía. ¿Cómo se sienten? Bien, celebrando y a Cristo esperando. Amén, eso me gusta. Para mí es un placer por lo menos volver a estar aquí. Se repito que no me paraba aquí. Igual me dan nervios porque uno tiene el temor y la responsabilidad de intentar pues, compartir experiencias y lo que uno ha leído y aprendido para que otros también puedan pues, llegar a los pies de Cristo y que podamos acercarnos y prepararnos cada día más para su pronto regreso. El tema para esta noche, para esta mañana, estoy nervioso, así que el tema para esta mañana se titula ¿Qué voz escuchas? O sea, una interrogante y es un tema en el cual pues yo pienso que esta reflexión pues nos aplica hoy en día tanto como en la lectura bíblica vimos le aplicaba a Josué y al pueblo de Israel. Y quiero volver a leer el texto y quiero ver a alguien que lo pueda leer con mucho ánimo, nuevamente, con mucha fuerza. Así que el primero que lo tenga, que se ponga de pie y lo lea, que lo puedan oír. A ver, Josué, ¿cuál era? Capítulo 1, versículos ¿qué? 7 y 8. A ver, ¿quién dice yo? Pues dale, léelo, pero con mucho ánimo. Voy a ti. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo en herencia la tierra que juré a tus padres que les daría. Solo que te esfuerces y seas muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. El libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Antes medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prosperarás y todo te saldrá. Amén. Vemos, mi Biblia por lo menos que tiene los titulitos arriba, titula ya esta sección del primer capítulo, ¿preparativos para qué? Para la conquista. Por lo tanto, estamos viendo en el punto de la historia donde Josué y el pueblo de Israel estaban ¿dónde? Estaban en el desierto, pero ¿qué iban a hacer? ¿Dónde estaban ya posicionados? Ya habían llegado al Jordán. ¿Ok? ¿Y qué iban a hacer? Ah, esa es la palabra que quería escuchar. El pueblo de Israel con Josué ya estaban al otro lado de todo y iban a punto a qué? A entrar ¿a dónde? A la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y hoy en día, si hacemos lo ponemos paralelamente, estamos nosotros en un momento en el que estamos a punto de entrar a la Canaán celestial. En ese tiempo, Dios tenía una preocupación que se la muestra aquí a Josué antes de empezar todo. Tenía una preocupación porque aunque Canaán era una tierra que producía leche y miel, era una tierra peligrosa. Era una tierra peligrosa, según lo que se describe después en todo lo demás. Claro que sí. Canaán era una tierra que estaba llena de voces nuevas. Era una tierra que tenía voces distintas a las acostumbradas por el pueblo. Eran voces atractivas, eran voces que podían atraer a cualquier persona que pudiera escuchar cada una de esas voces. Dios estaba preocupado por las voces que podía oír el pueblo. Dios estaba preocupado que el pueblo no estuviera listo para enfrentar lo que iba a enfrentar ¿dónde? En la tierra prometida, a lo que iban a hacer. Tenía la preocupación de que Josué y el pueblo de Israel se olvidaran de las instrucciones que Dios le había dado y se dirige de la siguiente forma que acaba de leer Aida a Josué. Y pregunto, ¿cuál fue la orden que Dios le dio a Josué? Y tú vas a decir entre Josué. Bueno,
Josué. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Josué? Y tú me quizás te dices, ve, chico, pero es que le dio muchas. Le dio un montón, pero de todas las que le dio, ¿cuál fue la más importante? El libro de la ley. La más importante que él le dio, nunca que se aparte de tu boca este libro de qué, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está ¿qué? Escrito, porque entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por lo tanto, la instrucción, la ordenanza más clara que Dios le dio a Josué fue que este libro, que en aquel tiempo él tenía que el Pentateuco, ¿qué pasó? Que no sea parte de qué, de tu boca, y que hagas conforme a qué, a lo que aquí está escrito. Este era el mensaje de Dios. Y se dio cuenta que después que muere Moisés, Josué tenía una difícil responsabilidad, una responsabilidad muy grande, que era guiar una nación de 15 personas, de 50. ¿Cómo? Cerca de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas. O sea, imagínese usted a cargar la responsabilidad de un líder previo que pudo poder, con la ayuda de Dios, pudo dirigir a un pueblo tan grande, y a usted le dan esa responsabilidad. ¿Has pensado que a nosotros de alguna manera se nos ha dado una responsabilidad también muy grande alrededor de donde vivimos y cómo vivimos? Como mencionamos al principio, nosotros, al igual que Josué y el pueblo de Israel, estamos cerca de entrar a la Canaán celestial. Estamos como que, ¿cómo es que le dicen, Wilfredo? Se me olvidó la frase. A punto de caramelo. Así es, esa me gusta. Estamos a punto de caramelo, ¿de dónde? De llegar a dónde? Al reino de los cielos. Estamos en la frontera. Estamos, miren, así. Y estamos más cerca de lo que quizás nos imaginamos. Josué en aquel tiempo tenía el Pentateuco, por así decirlo, los primeros libros de la Biblia, pero hoy en día nosotros tenemos ¿qué? 66. Tenemos más información que lo que ellos tenían en su tiempo. Claro, Dios le hablaba al pueblo a través de sus líderes, pero Dios hoy también nos habla a través de su palabra, siempre y cuando ¿qué? La busquemos. Dios nos habla a través de ¿qué? Pero yo abro la Biblia en mi casa y como una Alexa sigue leyendo la Biblia y me habla. O no, ¿verdad? ¿Qué yo tengo que hacer? Tengo que pedir la dirección de Dios y buscar y leer la palabra de Dios. Si nos damos cuenta, viendo la preocupación de Dios, de la misma forma que en el tiempo de Josué y el pueblo no era suficiente tener las escrituras inspiradas, porque Dios estaba claro de que no era suficiente que él tuviera lo que tuviera, sino él quería que él las utilizara, que él viviera conforme a ellas. En nuestro tiempo tampoco es suficiente. Por más que tengamos más conocimiento, tengamos la Biblia entera, tengamos el Espíritu de Profecía, tengamos 20,000 cosas, eso no es suficiente tenerlo. Tenemos que estudiarlo y que forme parte de nuestras vidas. Dios desea que ellas formen parte integral de cada una de nuestras vidas, que la palabra de Dios esté en cada parte de cada creyente. Y eso quiere decir en cualquier aspecto de nuestra vida, físico, emocional, espiritual, social, que abarque cada aspecto de nuestra vida. Dios no esperaba que en aquel tiempo Josué tuviera que hacer nuevas leyes, ni que organizara ni creara estatutos nuevos para que su pueblo supiera cómo conducirse por la vida. De la misma manera, Dios no espera que hoy nosotros hagamos cosas nuevas, que hagamos para que nuestra iglesia y la gente pues
sepa por dónde caminar, porque ya Él lo dio ¿dónde? En su palabra. Él desea que a través de su palabra podamos continuar hacia adelante. Nosotros, y esto es algo que mientras preparaba el tema y lo estudiaba en la reflexión, nosotros somos especialistas en saber qué no podemos hacer. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque si una persona de afuera del mundo te pregunta, o de la comunidad te pregunta, oye, ¿y qué tú no puedes hacer? Tú te sabes al pie de la letra todo lo que tú no puedes hacer. Pero cuando te preguntan qué tú debes hacer, ahí hacemos, bueno, silencio profundo. Se nos cuesta, porque nos enfocamos en qué yo no debo hacer, versus qué sí debo hacer. Necesitamos hacer que la palabra de Dios sea nuestra y que sea parte de nuestro día a día. Que le permitamos que nos cambie ¿dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Que haga de nosotros personas completamente distintas, porque la Biblia es la herramienta más importante que Dios nos ha dejado hoy en día en las manos del ser humano. ¿Qué es la herramienta más importante que Dios nos ha dejado? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la herramienta más poderosa que podemos tener físicamente nosotros para poder acercarnos a Dios, para poder escucharlo, para poder entenderlo, para poder enderezar nuestros caminos, para poder compartir la verdad con otros. Todo está a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Quizás te puedas hacer muchas preguntas, pero ¿cómo la palabra de Dios me transforma? ¿Cómo la palabra de Dios puede trasladarme de un desierto árido en el que me encuentro espiritualmente hacia la Canaán celestial, o la Canaán que ellos estaban viendo que era bella, hermosa, con muchos pros que uno puede ver? ¿Cómo la Biblia puede llevarme desde un ámbito de fe débil, de fe a una fe ferviente, con poder, que pueda mover las montañas? Y es que nosotros necesitamos colmarnos de la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios nos llene hasta que siga desbordándose en nosotros. Hace un tiempo, y esto fue un dato muy interesante, una empresa norteamericana, y cuando yo estaba viendo esto, pues me dio con buscar también en YouTube, y sí es verdad, a mucha gente le gusta hacer estos datos que dicen, ay, pues vamos a ver cuánto se ha hecho esto, y tú ves las grafiquitas así, tú te quedas 15 minutos en el video así, viendo cómo la grafiquita va y tú, mira, este subió, mira, este bajó en tal año. Yo he visto mucho eso. Pero en este caso, una investigación se hizo en los Estados Unidos por una compañía que no tenía ninguna afiliación religiosa. Simplemente tuvo una curiosidad y decidió hacer una encuesta sobre más de 1000 iglesias distintas. Ella recolectó una data de más de 1000 iglesias distintas para poder hacer un análisis. Y la investigación era sobre como que la necesidad o lo más importante dentro de ese ámbito que ellas necesitaban o que se necesitaba hacer en la comunidad, etc. Y la conclusión a la que esta investigación llegó es que si las iglesias tuvieran que hacer una sola cosa para poder ayudar a las personas en su vida espiritual, para tener una mayor y profunda relación con Cristo, solamente apareció una sola opción. Para esa pregunta, para esa aseveración, o sea, sí, para que una persona, ¿qué tenía que hacer la iglesia para ayudar a una persona para que tuviera una relación profunda y una experiencia real con Dios? Resultó que la respuesta era una sola. Era clarísima, era clara ganadora la respuesta. Y la respuesta fue la siguiente: las iglesias deberían
hacer tres cosas: inspirar, alentar y equipar a la gente para que lean la Biblia. ¿Cuáles fueron las tres cosas que debería hacer la iglesia? Inspirar, alentar y equipar a las personas para que lean la palabra de Dios. Esa fue su conclusión. Una empresa que no tenía ninguna inclinación religiosa, pero una tremenda curiosidad le dio a revelar de que la mayor responsabilidad que tenemos como iglesia es que nosotros mismos nos motivemos, nos alentemos unos a otros y nos equipemos para estudiar la palabra de Dios, y que hagamos lo mismo en nuestra comunidad, con quienes nos rodean, con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo. Quiere decir que si nosotros tenemos que equipar a las personas, debemos hacerlo para que busquen la palabra de Dios. Si debemos equipar a las personas, no pensemos en equiparlas en 20,000 cosas que quizás no los ayudan a acercarse más a Dios. Por lo tanto, debemos principalmente pensar en que hay que equiparlos para que aprendan de la palabra de Dios, que lo conozcan personalmente. El camino que los ha de llevar a la salvación es a través del estudio de la palabra. Este es el camino, es el paso. Es decir, las personas no van a creer más en Cristo porque hagan muchas cosas. Y a veces uno comete ese error de vamos a hacer 20,000 actividades, vamos a hacer esto y lo otro para atraer a la gente a la iglesia, para que vengan y participen y se sientan parte, y hay que hacer actividades, pero las actividades no necesariamente te acercan a Cristo Jesús. No te hacen creer más o menos en Cristo Jesús. Lo que nos acerca a la salvación, lo que nos acerca más a Cristo, es conocerle a través de su palabra, aprender de Él, cómo Él vivió, cómo Él quiere transformar nuestras vidas, cómo debemos vivir, cómo tenemos que tener un carácter que se asemeje al de Cristo para poder estar preparados para el reino de los cielos. Si uno se vuelve más espiritual por hacer cosas en la iglesia y no leyendo cada día la palabra de Dios, no hace sentido, porque como único podemos acercarnos a Dios es leyendo su palabra y que nos transforme. Queremos tener momentos de triunfo, queremos tener una experiencia de vida diaria triunfante, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren tener momentos de triunfo? Amén. Amén. ¿Qué le dijo entonces Dios a Josué? Y sé valiente, pero en el versículo que leímos sobre la instrucción más importante que le dio, ¿cuál era la promesa? Si no se aparta de la palabra, ¿qué va a pasar? Porque entonces te hará prosperar ¿qué? Tu camino, y todo te saldrá bien. ¿Le saldrá bien porque Dios va a buscar siempre la manera de que salga todo bien? Ese es el resultado de mi relación con Dios. Si yo cojo la palabra de Dios y la hago de mí una parte integral, y como uno dice, yo no puedo desayunar si no es con la palabra de Dios, no puedo vivir sin ella, todo lo que yo haga me va a salir como para bien, porque Dios va a estar ¿dónde? En el centro. Pero muchas veces nosotros pretendemos que Dios, que lo tenemos en el último slot allá abajo, hagamos las cosas y nos salgan bien. Y de momento a otro, ¡ay, Jesús! Pero, ¿ya qué? Esto es como un reel que viene en las redes sociales, que a veces Dios, muchos hablamos de los red flags. ¿Sabes? ¿Verdad? Todos sabemos lo que cuando hablan de red flags, como que, esto es un red flag. Pero muchas veces se nos olvida que Dios en la palabra nos da yellow flags. Si ustedes vienen a ver, ¿dónde aparecen los yellow flags?
Cuando está en el piso mojado, que es el cosito amarillo, ¿qué te dice? Cuidado, que el piso mojado, ¿qué? Resbala. El red flag es cuando te caíste. Resbala. Me caí. Eso es un red flag. Muchas veces nosotros nos enfocamos en eso. Nos caemos. ¿Sí? Ese pecado te hace hacer esto. Pero si Dios en la Biblia te dice, cuidado, que esto que resbala. De la misma manera, nosotros tenemos que aprender a que a través de la palabra de Dios Él nos guía y nos dirige para que no lleguemos a esos red flags, sino que los amarillos hagamos, Dios tiene razón. Pero solamente eso se logra si hacemos de ella parte de nuestra vida. Se cuenta la historia, y esto me pareció bien interesante, de un campesino. Estamos hablando más de plantas, Wilmary. Esto no para. De un campesino que tenía un hijo, y ellos tenían una finca grande, y llegó el momento de la cosecha y de volver entonces a sembrar para poder esto, y entonces él le dice a su hijo, bueno hijo, yo me voy a ir al pueblo, al mercado, a vender lo que hemos recolectado, pero te toca ahora arar la tierra nueva para poder entonces volver a sembrar cuando yo regrese. Y el hijo, que tenía puede tener como 10, entonces no sabía mucho. Bueno, papá, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Tú me explicas. Sí, mira, tú vas a coger esto, y entonces para poder arar y tirar las líneas vas a enfocarte en un punto fijo y lo vas a mirar y vas a seguirlo y te vas a enfocar en ese punto y no te vas a desviar de ese punto ni para dónde, ni para la derecha ni para la izquierda. Te vas a enfocar en él y lo vas a seguir hasta que la tires, y así sigues. O se fue, cuando el papá regresa, ¿adivinen qué? ¿Qué ustedes creen que pasó? No, bendito, ustedes son... Miren, cuando el papá llegó, no había ni una línea recta. No había ni una. Y él para donde el hijo dijo, pero hijo, ¿qué pasó? Porque esto está así. Explícame por qué no hay ninguna línea recta. Y él dice, papá, pero es que yo hice lo que tú me dijiste. Tú me dijiste que me enfocara en un punto y que no desviara mi vista a ningún lado de ese punto si yo lo seguí. Pero, ¿qué punto tuvo usted de referencia, hijo? Aquello, un conejo. Y el papá le dice, pero si te dije que cogieras, a lo que me refería es que cogieras un punto fijo. Un punto fijo, no un conejo que se mueve de un lado a otro. Así que imagínense cómo estaba el campo. El campo tenía que estar él persiguiendo al conejo porque él no desvió su vista del conejo. Nos parece jocoso realmente, pero esto es para que entendamos la realidad en la que hoy en día el cristiano y la humanidad viven. Muchas veces nosotros fijamos nuestra vida, nuestra mirada en cosas que se mueven, en cosas cambiantes como el conejo. Un día brinca para acá, otro día brinca para acá, y de la misma manera que el conejito sigue brincando, yo me voy ¿qué? Desviando. Dios nos pide que nos enfoquemos en un punto fijo. Y ese punto fijo es ¿qué? La palabra de Dios. Lo que no cambia, lo que no se contradice, y es un punto ¿qué? Fijo, una línea recta. Y esa línea recta, ¿qué representa? Nuestro caminar, nuestro día a día, nuestra experiencia cristiana. Caminar una vida recta no quiere decir que es una vida perfecta, no quiere decir que es una vida que no está llena de obstáculos, porque quizás es una línea recta pero tienes una piedra en el medio que la tienes que pasar de alguna manera, y probablemente tienes que parar de arar para sacar la piedra y seguir arando, porque así es la palabra de Dios. Dios no cambia. Dios no dice algo hoy y mañana algo diferente. El enemigo es el que sabe distraernos con blancos y objetivos que se mueven, y nosotros como creyentes los convertimos en referencias que hoy son y mañana no. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar, pero es que aquella iglesia lo hace así. Caso, si la asociación lo permite, bendito, pues yo lo hago también.
¿Qué son esos? Objetos que se mueven, que hoy son y mañana ¿qué? No son. Si tú le preguntas a cualquier pastor o cualquier persona que vivió hace 50, 70 años atrás y tú le preguntas cuán diferente es la iglesia, ¿qué te va a decir? Totalmente ¿qué? Diferente, porque como cristianos tenemos la mala costumbre de enfocarnos en cosas que se mueven, en cosas que el enemigo utiliza para desviarnos. Y nosotros debemos usar como punto de referencia solamente ¿qué? La palabra de Dios. Dios hoy nos invita a que pongamos nuestra mirada en los principios inmutables que están escritos desde el principio en la palabra de Dios. Y permitamos que la escritura y el mensaje de ellas se conviertan en la máxima autoridad en nuestro mundo personal. Y para eso como referencia quiero que vayamos a leer 2 de Timoteo 3, 14 al 17. 2 de Timoteo 3, 14 al 17. ¿Lo tenemos? Cuidado, ¿lo tienes ahí? Léelo fuerte. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. De la misma manera que Dios le habló a Josué, de la misma manera le habla a ¿quién? A Timoteo. Y le dice que lo que tiene que hacer. Y eso mismo nos lo dice a nosotros hoy día. Nos dice que no nos apartemos de ¿qué? De las escrituras, porque lo mejor de todo es ese último versículo, ese 17, que dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Dios quiere que nosotros estemos preparados para lo que viene, preparados para su pronto regreso. Dios quiere que seamos perfectos, pero eso quiere decir que tenemos que vivir una vida que a Él le agrade en conocimiento a través de su palabra. Y muchas veces la gente, que esto fue bien interesante, muchas veces las personas dicen, pero ¿cómo yo puedo creer en un libro tan antiguo? Pues miren, yo estaba buscando y encontré que todo esto está dirigido por Dios. Toda la palabra está dirigida por Dios. Y quizás te preguntes por qué y cómo. Bueno, mira, aquí te tengo la respuesta. Yo creo porque Dios dirigió los acontecimientos para que lo que hoy tenemos llegue a nuestras manos, porque fue redactado durante un periodo de más de 15 siglos con 40 autores distintos, escritos por soldados, pastores, campesinos, pescadores, reyes, prisioneros. Comienza con Moisés en donde, en un desierto, y termina con Juan en la isla donde, de Patmos, como que como prisionero. Más de 1500 años de distancia entre el primero y el último, escrito en 3 idiomas distintos, autores que nunca se conocieron, que nunca coincidieron en la misma época, de distintas culturas, de distintas épocas. Dios preservó y cuidó su mensaje a través de ¿qué? De todo este tiempo, porque cuando ellos escriben sobre un tema en particular o cuando tratan de abordar un tema que podemos ver a través de toda la Biblia, todos hablan ¿qué? De la misma manera. Dios ha utilizado a hombres y mujeres a través de todos los siglos para que el mensaje que nosotros tengamos hoy sobre su carácter, sobre cómo debemos ser para hacer luz en tinieblas, lo tengamos hoy. Aún así, el enemigo se la ingenia para hacernos creer que no hace falta leerla a menudo. A mí me sorprende porque hoy en día, si tú miras, la mayoría de las personas no van con una Biblia a la iglesia. Yo recuerdo que cuando yo crecí, de la casa yo no salía sin Biblia, sin lección y sin nada.
Yo me montaba el carro. ¿Tienes Biblia? Sí. ¿Tienes tu lección? Sí. ¿Y el himnario? Ah, se me quedó. Vete a buscar. ¿Te montaste? ¿Tienes lección? Sí. ¿Tienes himnario? Sí. ¿Y tu Biblia? Ay, vas a buscarlo. ¿Por qué? Porque hoy en día a la gente le cuesta tanto andar con la palabra de Dios. Se ha perdido esa costumbre. Pero es porque el enemigo nos ha metido en la cabeza, no hace falta, en el teléfono la tenemos. Pero se nos olvida que la mitad de las aplicaciones de la Biblia en el teléfono tienen anuncios. Y mientras tú estás leyendo la palabra de Dios, abajo tienes un anuncio. Juega el juego nuevo de la guerra. ¿Me equivoco o no me equivoco? Sí, es cierto. En ella tenemos un mensaje que Dios nos ha dejado y que debemos compartir y que debe cambiar la vida de todo aquel que cree. Nadie puede quitarte la experiencia que vives con Cristo a través de su palabra. ¿Nadie qué? Nadie puede quitarte la experiencia que tú vives con Cristo a través del estudio de su palabra. A pesar de todos los pros y los contras que puedan ocurrir en toda la vida, la Biblia sigue siendo el libro más publicado. ¿Cierto o falso? Yo estaba leyendo ahorita para poder agregarlo aquí y está en más de 1200 idiomas. Anualmente, por el reporte del 2023, se reporta que se venden 20 millones de Biblias al año. ¿Cuántas Biblias? 20. Y sobre esas 20 se regalan cerca de 60 mil millones de Biblias al año. Entonces, todo es en miles. Todo es en miles millones. Entonces, son un montón. Sé que son un montón. Dios está buscando que su palabra llegue a ¿dónde? A todas las naciones. Dios está buscando que esto se acabe ¿qué? Pero a nosotros también nos toca cumplir ¿qué? Nuestra parte. Nos toca poder dar esa milla extra para que todo el mundo conozca la salvación y alcance la vida eterna. En el libro de Lucas, el capítulo 8, versículo 22, vemos la historia sobre la barca y la tempestad, que muchos de nosotros la conocemos, que es cuando Jesús les dice a los discípulos, crucemos ¿dónde? Al otro lado, y pues se montaron y Jesús terminó como dormido y azotó ¿qué? Una gran tempestad. Y los discípulos, ¿qué pasó? Se agitaron, se asustaron y le reclamaron a Jesús que no ves que perecemos. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó con los discípulos? Que cuando Jesús les dice, pero ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Era que los discípulos no tenían fe? ¿Tenían fe los discípulos, sí o no? Sí. Más pequeña que un granito de mostaza. Más pequeño que una, pero tenían fe. Sí, el problema es que se les olvidó algo muy importante. A los discípulos se les olvidó la palabra de Dios. ¿A ellos se les olvidó qué? La palabra de Dios. Porque Dios les dijo, vamos a cruzar, ¿a qué? Al otro lado. Si yo te digo, vamos a cruzar al otro lado, y vamos allá y estamos, pues, si yo te dije que ¿qué? Que vamos a cruzar, porque vamos a llegar. Pero los discípulos a mitad de camino vieron las tempestades, vieron el azote y dijeron, nosotros no vamos a llegar. Con esto nos vamos a hundir aquí, el barco se va a partir en canto y olvídate. Pero se les olvidó la palabra de Dios. Dios nos dice con estos ejemplos, no seamos como los discípulos en ese tiempo. Si tenemos la palabra de Dios, esto no se nos puede olvidar. Pero para que no se nos olvide, tenemos que vivirla día a día. ¿Qué voz es la que hoy estás escuchando? Hace un tiempo hubo una reunión de pastores de ovejas. ¿Cuántos han visto esos rebaños? Y eran como 5, 6 o 7 pastores de ovejas en la que se reunían en una gran planicie. Y resulta ser que todos estos pastores llevaron ¿a qué? A todas sus ovejas. Completamente. Tienen una planicie con miles de ovejas. Y entonces los perros pastores de cada grupo estaban como histéricos, porque ¿qué estaba pasando con las ovejas? Se estaban mezclando unas con otras.
Las ovejas estaban ¿qué? Y entonces los perros estaban como que, pero al ver los perros que sus pastores se sentaron, sacaron sus sandwichitos, sacaron sus juguitos, empezaron a comer, se sentaron y se tranquilizaron todos. Luego de socializar, bueno, nos vemos el próximo año, llegó el momento de ¿qué? De separar las ovejas. Y cuando llegó ese momento, cada pastor empezó a llamar a sus ovejas. Empezaron a llamar. Y de momento las ovejas empezaron a ¿qué? Sin ningún esfuerzo. Cada oveja conocía ¿qué? La voz de su pastor. Cada oveja, en medio de todo ese revolú de ovejas que pudo haber ahí, de ladridos de perros probablemente, de 4, 5, 6 pastores llamando a sus ovejas de una manera distinta a cada una de las ovejas de cada pastor pudo ¿qué? Te vuelvo y te pregunto, ¿qué voz es la que hoy estás escuchando? Otra pregunta con la que debemos irnos hoy a meditar es, ¿tú reconoces la voz de Jesús, de tu pastor? ¿Eres y serás capaz de reconocerlo en medio de tantas voces que hay y habrán en el tiempo que se aproxima? Porque el momento de preparación es ahora. Si ahora tenemos mucha dificultad en escuchar la palabra de Dios, en escuchar la voz de Jesús, ¿qué será de nosotros en el tiempo del fin cuando no podamos leer libremente esto, cuando no podremos estar aquí libremente, cuando tendremos problemas en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad? Porque si ahora se nos hace difícil escuchar la palabra de Dios, imagínense cuando ni siquiera sea fácil oírla, porque tienes distintas voces hablando cosas que distintas. ¿Harás caso, como hicieron los discípulos, harás más caso al rugido de la tempestad o a la promesa de su palabra? ¿A qué le hagas caso? ¿A qué vas a querer escuchar? Hoy es el día de escudriñar la palabra de Dios como nunca lo hemos hecho. Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y terminamos con Colosenses 3:16, que dice de la siguiente manera: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que Él nos ayude y nos bendiga en esta tarde, y que podamos escudriñar la palabra de Dios. Amén. Que podamos acercarnos a Él a través de su palabra. Que podamos hacer de esto una rutina que nos ayude a poder vivir una experiencia real y profunda con nuestro Señor. Que nos ayude y nos prepare a través de ¿qué? De su palabra para llegar al reino de los cielos. Padre amado, en esta mañana te damos las gracias por el mensaje que nos has traído. Un mensaje de salvación para poder acercarnos cada día más a ti, para poder escudriñar tu palabra, para poder aprender más de ti y enderezar nuestros caminos, para prepararnos y ser hombres y mujeres de bien, y que estemos listos para lo que se avecina y para tu pronto regreso. Gracias por todo y ayúdanos en este caminar. En tu nombre pedimos. Amén.